SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Pedro Sánchez, director adjunto de La Joven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Dani. Oye, tienes una voz muy joven, ¿cuántos años tienes? Tengo 30. Estoy saliendo ya del carne joven, ¿no? Llevas desde los inicios de La Joven, desde 2014, aunque este proyecto empezó a gestarse antes. ¿Cómo fue? ¿Qué lugar, qué hueco vino a ocupar La Joven? ¿Cómo fueron esos inicios de la compañía? ¿Cómo ha sido de difícil también mantener una compañía de teatro durante todos estos años? Pues fue un poco, yo creo, una consecuencia natural de un trabajo que se venía haciendo desde hacía ya años en el sur de Madrid, ¿no? De distintos experimentos de poner a las artes escénicas al servicio de los jóvenes, y a partir de ahí pues se formaron diversas compañías teatrales en institutos y demás, y al final los directores del proyecto, que son David Peralto y José Luis Arellano, junto con Olga Reguilón, pues montaron La Joven. Empezamos siendo una asociación, entonces algunos jóvenes que estábamos en aquel proyecto, como en los anteriores como intérpretes, empezamos a trabajar pues más un poco en todas las secciones de comunicación, como fue mi caso, o música, que es el caso de Alberto Granados, o vestuario, Clara Garrido. O sea, gente que estábamos ahí al principio, pues empezamos como en las secciones de detrás del escenario y con actores y actrices jóvenes. Por un lado, para crear una plataforma de encuentro y para que favoreciera el empleo de artistas jóvenes, ¿no? Crear una escena, crear una plataforma en la que podían trabajar jóvenes junto a grandes profesionales de las artes escénicas, que ha sido siempre una premisa del proyecto, y sobre todo con el objetivo de poner al final un proyecto en el que los jóvenes son protagonistas al servicio de otros jóvenes, nosotros hacemos muchísimas funciones para público general, pero sobre todo en horario de mañana, para que vengan centros educativos de secundaria, bachillerato, sobre todo, y que puedan venir pues un montón de jóvenes a sentarse en un patio de butacas, emocionarse, llevarse un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo intentar hacer un teatro o un espacio en las artes escénicas donde los jóvenes sean los protagonistas. Y empezamos con eso y poquito a poco, bueno, pues yendo a más ciudades, llegando proyectos de otras entidades que bueno, pues nos han pedido colaborar, desde pues Madrid Salud, ¿no? Que hacemos también ahora, colaboramos con campañas de prevención de riesgos de adicciones. Ahora estamos haciendo un proyecto con el Hospital 12 de Octubre para utilizar el arte de las artes escénicas, ¿no? Para apoyar a jóvenes ingresados en pues bueno, por un tema de autolesiones o trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Gente que está ingresada en la unidad de psiquiatría, y bueno, pues ahí también estamos haciendo un proyecto para pues apoyarles, intentarlo que se recuperen, ¿no? Lo antes posible, y que las artes pues estén un poco al servicio de ellas y ellos, y cosas que van saliendo, vamos, por ahí un montonazo en este sentido. Lo has dicho, las artes escénicas al servicio de la sociedad, con la juventud como protagonista. Hablábamos hace unos meses en La Hora Extra con Sanchi Sinisterra, que decía precisamente que echaba en falta más teatro para jóvenes, que había mucho teatro infantil, que hay también mucho teatro para adultos, pero que echaba en falta teatro para jóvenes. No sé si estás de acuerdo. Pues mira, yo creo que quizá para mí uno de los quizá errores es que no sé si a lo mejor es necesario llamarlo teatro para jóvenes, sino teatro con jóvenes, ¿no? Porque todos hemos sido adolescentes y todos estamos en ese momento en el que como que rechazas, ¿no? Que te infantilicen o te traten como adolescente, y ya estás como forzando, ¿no? El llegar a la etapa adulta lo antes posible. Entonces yo creo que simplemente es tener en cuenta que los jóvenes están ahí, que obviamente cuando estamos en el instituto es bastante común, ¿no? Que se hagan salidas extraescolares y que vayamos al teatro y demás, pero hay que tratar a los jóvenes como adultos, hay que hacer propuestas teatrales con la misma calidad que esperamos los adultos encontrar, con los mismos temas que nos gustaría abordar como adultos, pero sí que es cierto que, bueno, pues si la historia, en vez de estar protagonizada por un personaje de edad indeterminada, digamos, ¿no? Pues está protagonizada por alguien de 20 y pocos años, o por un actor, actriz de esas edades, pues la cercanía generacional es mucho mayor. Y yo creo que ese es un poco también el gran invento de La Joven, ¿no? El que al final
están todas las generaciones representadas, pero en el hecho artístico, ¿no? En ese momento de la unión de sentarse en un patio butaca sin encontrarte delante de alguien, lo que tienes son pues actores, actrices que a lo mejor sacan pues 5, 6, 7 años, ¿no? A la gente que está sentada en el patio butacas, y eso pues hace bastante. Yo creo que sobre todo es muy importante también apostar por las dramaturgias contemporáneas, en este caso, o si se hacen clásicos, sí que es verdad que creo que hay que revisitarlos de una forma. Es muy importante, yo creo, el tener en cuenta que los referentes audiovisuales, los referentes también pues a través de Instagram, o sea, hay una cultura visual, artística, plástica enorme en los jóvenes, y yo creo que sobre todo el tema es que a veces como que los infravaloramos, quizá como público. Entonces yo creo que hace falta más espacio, efectivamente, para las audiencias jóvenes. No sé si teatro para jóvenes, pero hace falta que desde la profesión tengamos en cuenta que, oye, esta gente tiene que venir. ¿Qué pasa? Que no tienen suficiente dinero para pagar una entrada para ir a un sitio, o no, que no les interesa, no estamos en los canales de comunicación por los cuales les llegan las cosas. Yo creo que no sé, creo que es una reflexión de que sí, que hay que cambiar un poco cómo procedemos. Más de 100 jóvenes han pasado por la compañía, jóvenes de hasta 30 años, ¿no? ¿Hasta cuándo se es joven? Pues esta es la gran pregunta, ¿no? Y ahora justo, ¿no?, lo que comentabas al principio ya este año se me acaba el carné joven, ¿no? Que hace poco leía, ¿no?, que desde el punto de vista europeo en proyectos y tal estaba como hasta los 35 años. Nosotros en La Joven es cierto que comenzamos con un proyecto en el que la edad de los intérpretes y de la gente que trabajaba era de los 18 a los 23 años. Luego nos dimos cuenta de que eso no tenía ningún sentido, porque básicamente cuando estás ya acabando unos estudios y bueno, también el ecosistema cultural no permite, ¿no?, que con 23 años salgas a lo mejor de este proyecto y des el salto a ganarte la vida de esto, ¿no? Entonces, pues esos 30 años ha sido como un poco el tope que nosotros tenemos ahora fijados, y que cuando cogemos gente nueva nos quedamos a lo mejor en los 28, pues porque, bueno, ya arrancas un proyecto, y es verdad que el salto generacional con el público joven, que viene joven adolescente, digamos, es ya mucho mayor, ¿no? Entonces, yo creo que sí, está ahí en un limbo, ¿no? O que nosotros, como decimos, al final es una cuestión de actitud, ¿no? Que hay mucha gente que viene a trabajar con nosotros, que tiene pues 60 años, ¿no? O Gerardo Vera, ¿no?, que fue maestro nuestro, y que yo me acuerdo, con 68 años, había veces te sentabas a hablar con él y era mucho más joven que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, no sé, al final, bueno, está en el DNI, pero yo creo que también es una cuestión de actitud y de ganas de un poco de comerse la vida y de aprender y de trabajar con gente de todas las edades. Invitáis a reflexionar sobre las circunstancias sociales que afectan a la juventud en su día a día. ¿Qué circunstancias son esas? ¿Cuáles son los temas que abordáis? Pues mira, es lo que te decía, son un poco los grandes temas, ¿no? Pues al final, siempre el amor y la muerte, ¿no?, son grandes temas que desde cualquier óptica y desde la juventud, de hecho, se pueden afrontar. Sí que hemos visto, sobre todo, pues todo lo que tiene que ver con hablar, por ejemplo, de la violencia machista, por desgracia, es una faena, ¿no?, que veas que haya ciertos temas con los que los jóvenes se sienten especialmente representados, pero te das cuenta de que justo por eso hay que luchar ahí. Entonces, bueno, violencia machista, abusos de poder, toda la cuestión de búsqueda de identidad de género, pues temas también sobre todo de estructuras familiares. Interesa mucho también cuando, por ejemplo, hicimos la Neida ahora, todo el tema de las migraciones, ¿no?, y del sentir de la identidad, del sentirte de una tierra, de otra. Muchos pues jóvenes, ¿no?, que han nacido en España, pero sus familias no. Pues ahí conectan mucho con esos temas, y luego, bueno, pues siempre ese despertar, ¿no?, de la adolescencia a la juventud, siempre yo creo que es un gran tema, pero no sé por qué José Luis Arellano, el director artístico, tiene siempre como un poco cierta intuición, que le decimos que es un poco mago, porque cuando hace los encargos de los textos, ¿no?, a las autoras o autores, como que anticipa el tema, ¿no?, los grandes debates que van a estar en el momento. Pero sí, bueno, ahora todo el tema también de la emergencia climática, ¿no?, es una cosa que vemos que, bueno, pues nos plantean mucho, hasta incluso en los coloquios, los adolescentes que vienen a ver las funciones, ¿no?, te dicen, oye, pues esto a lo mejor desde este enfoque, y mola, ¿no?, que te devuelvan la pelota y te reten a contar las historias desde otro sitio. Pero vamos, al final, los grandes temas que nos importan y nos emocionan a todos. Eso es una de las cosas que más me interesa, ¿no?, que después de cada función hacéis un coloquio, algo que quizás con las pantallas
pantallas y con este ritmo de vida se ha perdido, ¿no? Esa colectividad a la hora de ir a ver una obra, una película o un cine y después compartir esas sensaciones, esas experiencias y no ahora que se ha vuelto el consumo, entre comillas, cultural un acto tan individualista, ¿no? En casa con tu pantalla y sin compartir, ¿no? ¿Qué reflexión extraes de lo que has visto con nadie más? Pues fíjate, es que es muy curioso porque cuando volvimos a hacer funciones después de la pandemia, veías, claro, con las mascarillas y demás, claro, te encontrabas con adolescentes que habían estado prácticamente un año con el miedo de, ojo, cuidado con cómo interactúes con la gente, que igual tu abuela se muere, ¿sabes? Que era un mensaje un poco terrorífico. Y justo tanto los docentes, que son una parte fundamental del proyecto, como los jóvenes han reivindicado un poco esa presencialidad, esa importancia del teatro como lugar de encuentro de la gente para emocionarse escuchando una historia. Y lo que decías, nosotros intentamos desde la joven que justo la percepción no sea esa, que tú vas al teatro, ves una historia y te vas a tu casa, ¿no? Sino el teatro como espacio de diálogo, como espacio de encuentro, también como un lugar que pues por suerte iguala un montón, ¿no? A los jóvenes, porque vienen chavales de barrios a lo mejor pues con economías más complicadas, vienen de repente centros, ¿no? Del norte de Madrid o de un colegio que dices son familias con muchos más recursos económicos y de repente viene un centro donde todos los alumnos son hijos de migrantes, ¿no? Y toda esa gente pues se ha sentado en un teatro pagando el mismo precio por entrada y luego se han expuesto, ¿no? a una función y ese valor de justo ahora los adolescentes con los que están viniendo, ¿no? Los jóvenes. Y yo creo que todos, que hemos estado pues casi 2 años con los contactos sociales muy limitados y especialmente adolescencia, que yo creo que es cuando más contacto físico y emocional y demás necesitamos, pues esto ha sido, de hecho, los coloquios de este año han sido unos regalos increíbles. Y reivindicamos el que se hagan en todas las funciones, incluso en las de tarde, porque es muy importante que el público, igual que los artistas tenemos el espacio para contar nuestra historia, que el público sienta que los teatros yo creo que son espacios abiertos a lo público, ¿no? Y nosotros reivindicamos un poco eso, que al final las plataformas culturales y demás, todo esto va de, al final, crear redes de gente, crear encuentros y pues encontrarnos un poquito más acompañados en el mundo, ¿no? Oye, ¿y el teatro debe ser siempre comprometido o se puede hacer teatro que simplemente entretenga, que nos haga reír y disfrutar sin invitar a la reflexión? Yo soy partidario de todo, o sea, de si consigues esta super combinación, ¿no? Yo siempre digo cuando viene gente a ver nuestras obras, no, nosotros, como digo, comedias no hacemos. Es como, sabe la gente la función, ¿no? Que acabas ahí como con el bajón, ¿no? De qué historia más demoledora. Y digo, bueno, ¿te ha gustado la nueva comedia? No, nosotros sí que, bueno, intentamos siempre que haya un compromiso, ¿no? Sobre todo con ese público es que es lo que te digo, que el público de los jóvenes es muy exigente y quizá más exigente, incluso que el público adulto es súper exigente, porque si no le interesa se sale. Y yo creo que sí que tienes que mostrar un compromiso. Pero es cierto que yo creo que a veces vamos más allá. Desde los creadores, ¿no? Vamos un poco más allá y a veces nos olvidamos por irnos tanto al compromiso de que al final el teatro tiene que emocionar, ¿no? O ya sea intelectualmente o por una cuestión más de piel. Pero yo creo que efectivamente se puede hacer también, sí, maravilloso, se pueden hacer espectáculos para que la gente pues vaya un rato a sentarse en un patio de butacas y disfrute y se lo pase bien y vea de repente pues a artistas haciendo una exhibición de talento acrobático o sea, yo creo que, no sé, no me parece todo bien y es que encima como luego si funciona todo significa que hay trabajo para más gente en el sector cultural, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Todo lo que yo creo que al final cree afluencia de público a un patio de butacas, pues maravilloso. Habrá cosas que tengan un compromiso social mayor, otras que menos, pero bueno, si todo sirve al final para que la gente disfrute la cultura, vaya a un teatro, se encuentre con otra gente, disfrute, reflexione, se sienta más conciliado con el mundo y si encima da trabajo a un montón de gente, pues mejor. Ya que hablabas de los canales, las formas de hacer llegar el teatro y la cultura a otros públicos, a nuevos públicos, te quería preguntar por el bono cultural, porque, en fin, no hemos hecho una encuesta, no se ha hecho una encuesta oficial todavía, pero sí que cuando se puso en marcha salimos a preguntar a la calle de toda España, a jóvenes de toda España, en qué se lo quieren gastar y, en fin, es que nos decían en conciertos, en festivales, en videojuegos y libros, muchos libros, pero de verdad que es que ninguno mencionó el teatro, ya no te quiero contar la ópera o la danza.
Sí, sí, sí. No me extraña, también te digo. Pues yo creo que es la gran cuestión. Nosotros, claro, a ver, hay una suerte grande que nosotros, como tenemos una muy buena relación con los centros educativos, pues que eso no, también intentas cuando el público viene al teatro, pues que luego ya sean potenciales, ¿no? Seguidores o en redes sociales, que yo creo que es el canal más fácil. Y a veces nos decía, mira, para el Día del Teatro este año salimos a la calle a preguntar de, oye, ¿vas al teatro? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste, no? Y había gente que te decía, no, si a mí me gusta el teatro, pero no voy porque no me entero de lo que hay. Y entonces, claro, había cosas tipo, es que igual que tú me encuentro un cartel de un concierto por la calle, claro, luego te pones a contar, oye, es que hay mucho más presupuesto para publicidad y todo esto, ¿no? Pero dices, que si a mí me dijera alguien, oye, hay una función en este sitio, échale un ojo que igual te mola. No sé cómo me contaba eso y digo, bueno, no es tan fácil igual. Pero oye, hay una parte del boca a boca de, claro, que es que si no le vas y le dices, oye, hay esto para ti, no vas a venir. Entiendo, obviamente, o sea, yo si tuviera 18 años ahora mismo y me dieran pues 400 euros, ya te digo que iba todo a lo que estás diciendo. O sea, que tenemos trabajazo. Yo creo que a través de los centros educativos, de universidades y demás, seguramente por ahí se pueden hacer muchas cosas para encontrar los espacios donde están los jóvenes e intentar pues atraerles y oye, que todos somos libres, que si la gente ve que no le interesa y no quiere venir, pues igual es que no lo estamos haciendo bien. Pedro Sánchez, muchísimas gracias, un placer hablar contigo. Muchas gracias, Dani, un placer, un abrazo, chao. Alberto Granados Reguilón es compositor, es músico, es miembro de la joven compañía de teatro. ¿Qué tal, Alberto? Hola, muy bien, bueno, aquí en mitad del verano en la ciudad impracticable de Madrid, pero bien, bien. Oye, te voy a hacer la misma pregunta que a Pedro, porque creo que estáis más o menos en la misma edad. ¿Qué es ser joven? Pues es una buena pregunta, depende a quién se lo preguntes. Si se lo preguntas a alguien muy espirituoso o si se lo preguntas a una institución te dirá que son 26 años, o sea que depende, ¿no? Depende. La verdad que estaba pensando que hablando de esto, de ahora con las medidas que se están haciendo, con muchas veces ves que tienes una edad, eres joven hasta que cumplas X años y luego ya en principio ya tienes que tener tu casa, tu salario y todo, y seguimos con la medida en los museos o en las ayudas, en los transportes hasta los 26 años y no se adapta a la vida que vivimos ahora después de una pandemia, después de una macrocrisis económica, y estaría bien que se adaptara y se mirara a las necesidades de ser joven, y no solamente que ser joven, sino que necesita la gente que está empezando a encontrar su vida. ¿Y cómo estáis los jóvenes, Alberto? Sí, pues bueno, yo lo que veo es que esta generación, a mí la verdad es que me inspira mucho, en el sentido de que encuentro muchísima inspiración en gente de mi propia edad. Veo gente que está moviéndose un montón y que tiene, como se dice, ¿no? Que hay muchas opciones, muchas posibilidades. Se ha hablado muchísimo de YouTube, se ha hablado muchísimo de las posibilidades que hay muchísima formación, pero veo que es como que al fin y al cabo recae siempre en una actividad personal y muy individual y autodidacta casi, ¿no? Puedes llegar a donde tú quieras y no siempre está respaldada por, un sustento que te lo permita y que te dé una base a nivel más formativa o a nivel institucional para esas grandes posibilidades que hay, que no se queden en un, si es que tenéis acceso a todo, sí, tenéis acceso a todo, pero luego eso no se sustenta de ninguna manera. Entonces eso es uno de los problemas que veo, sí. ¿Tienes la sensación de que es una generación cansada? Sí, por supuesto que eso también, eso desde luego. Y veo que está muy cansada, que está muy quemada, precisamente porque, bueno, eso a veces la gran posibilidad de tener un montón de vías abiertas y que hay que ser, antes te sacabas una carrera, ibas para adelante o trabajabas en lo que tenía tu familia y ya está. Ahora es verdad que hay muchas posibilidades y puedes ir a muchísimo tipo de carreras y cada vez tienes que saber más de todo, ¿no? Pero eso también agobia porque al fin y al cabo pues no puedes con ello y entonces necesitas también pues que te ayuden un poco. En ese aspecto te agobias y sí, por ejemplo, en mi caso yo me fui a otro país, me fui a Holanda. Yo llegué a un momento en el que bueno, yo me quería dedicar a las artes, me quería dedicar a la música y bueno, vi que aquí en España no había mucho apoyo a nivel, pues por ejemplo, para dedicarse a ello en un futuro, a nivel ayudas, a nivel apoyo cultural a los artistas
y dije, mira, yo es que quiero probar y quiero realmente perseguir un poco lo que me apasiona. Y me fui a Holanda, estuve muchos años, estuve allí 7 años y pude probar a vivir allí, a estudiar, y la verdad que fue maravilloso también porque las instituciones allí artísticas también se basan más en que el arte esté inserto en la sociedad de una manera un poco más, bueno, más natural. O sea, todos los proyectos que teníamos tenían que ver con un arte ciudadano, inserción en la ciudad, y eso es una cosa que aquí, pues no sé, tampoco se apoya mucho la cultura, y si se hace de una manera un poco quizá más elitista o más como en una burbuja, ¿no? Y bueno, ahora a la vuelta, cuando he vuelto, pues he visto lo difícil que es. Pero bueno, yo la verdad que me siento afortunado porque de mis compañeros que nos hemos ido fuera a estudiar, de repente yo gracias a la joven he tenido un sustento, un poco una base en la que es prácticamente lo que te comentaba, de que es un arte muy situado en lo ciudadano, un arte situado en la juventud, en hacer cosas para tu ciudad o para tu comunidad, tu país, no tanto un poco la cosa de la burbuja de el arte más erudito, ¿no? Que muchas veces también se ve aquí cuando estudias en un conservatorio aquí en España. Así que yo me siento una excepción un poco en eso, en que gracias a la joven he podido dedicarme al arte aquí en España. Lo has mencionado y te lo quería preguntar además, has viajado mucho porque has estudiado, no solo te has formado fuera, sino que también has estrenado montajes con tu música fuera de España y faltan ayudas, ¿no? Es algo que tú has percibido, pero que generaciones mucho más mayores que la tuya dicen, ¡buah! Es que yo también tuve que exiliarme de España porque aquí no había apoyo institucional, ¿no? Desde los años 70, desde los años 60, desde los años 80, y eso no ha cambiado, sigue faltando apoyo hoy. Totalmente, sí. Además, yo hablo un poco desde la experiencia en que yo me he movido y me muevo continuamente buscando todo tipo de subvenciones, todo tipo de ayudas. De hecho, yo tengo la suerte de haber recibido la ayuda del INJUVE, que es el Instituto de la Juventud, para la creación el año pasado, y me he presentado otra vez a pero la mayoría de las ayudas son un poco, o sea, yo agradezco infinito al INJUVE, pero sí que es verdad que aparte de esa, la mayoría de ayudas son pues como de, bueno, te dan una ayuda para poder tener una experiencia como creador, pero luego enseguida te dicen, si ya la has pedido un año, ya no puedes pedirla otra vez, ¿no? Entiendo que es para que dé más variedad a otra gente que venga detrás, pero tampoco apoyan no solamente, o sea, no apoyan una carrera emergente, apoyan, pues bueno, una idea que puedas tener un momento, y es que hay muy poco. Entonces, eso es lo que yo me he visto un poco de bruces, porque dices, vale, qué bien, empiezas a desarrollarte, pero ahí se acaba. Ahí enseguida es como muy corto recorrido. Y entonces, claro, ahí llega ya el punto en el que si tú realmente quieres desarrollarte, no puedes hacerlo, tienes que estarlo compaginando con un montón de trabajos para poder costearte tu propio trabajo realmente al que tú quieres, ¿no? Entonces, eso es una paradoja, que es lo que hablábamos antes del agobio. Por ejemplo, también, también pensaba que ahora veo también en mi generación, lo que hablabas de generación cansada, dices, es una generación también, y yo me incluyo muchas veces con mucha desafección política, en la que no cada vez, hace unos años, yo me acuerdo la generación de mis padres, estaba mucho más politizada, también venía de donde venía, de una transición y tal, y ahora pues se ha perdido eso, pero también yo pienso, jolín, si es que si estamos corriendo de un lado a otro, por la mañana en un trabajo, por la tarde en otro, por la noche teletrabajando y no sé qué, es que ¿cuándo vas a tener también tiempo para meterte y ser activo en política? Alberto, has compuesto la música de, por ejemplo, Para acabar con Eddie Belgel, que veremos en la Abadía este otoño, que habla contra el machismo, contra la homofobia. Has compuesto también música para Praga 1941, que hablaba de la guerra. ¿Cuáles son las temáticas que os inquietan a los jóvenes? Pues sí, la verdad que ahora mismo la joven tiene una línea siempre de hablar de la juventud, incluso hablar desde otras épocas, y ver cómo actualmente pues se repiten muchas cosas. En Praga pues habla de la, ¿cómo se dice? De cómo un niño judío al fin y al cabo vive un infierno en Praga. Igualmente en Fuego, que es una obra que habla del lavado de cerebro en las juventudes hitlerianas, y siempre la gran sorpresa, o no tan sorpresa, pero lo que se comenta es cómo se mantiene eso, ¿no? Actualmente, cómo sigue habiendo una juventud en las juventudes hitlerianas que les cuentan un cuento, ¿no? Digamos, les cuentan un cuento de cuál va a ser su futuro y les lavan el cerebro, y al fin y al cabo son sí que una generación totalmente perdida porque caen en esas redes, que no digo ahora mismo que sea exactamente igual, obviamente salvando las distancias, pero igualmente se habla de la juventud y del el gran poder que tiene y lo importante que es
ponerles en una dirección sana para, al fin y al cabo, hacerse cargo del mundo al que les va a llegar. ¿Y tú trabajas por encargo o cómo es? ¿Cómo es tu proceso de creación y de composición? Sí, yo, claro, de cuando se habla de un tema como este, ¿no? Se quiere hablar sobre la juventud en una época determinada, pues se hace un texto y se crea un equipo artístico en el que pues somos un equipo al final. Está el director, un poco directora, que lleva un poco desde la parte más general, pero luego cada uno tenemos nuestra parcela, desde la música, la escenografía, el vestuario. Yo en este caso me encargo de la música y entonces con unas conversaciones con el equipo, basándonos en el texto, en las ideas, pues empezamos a trabajar referencias y en ese caso sí son encargos, y la verdad que eso es súper bonito. La verdad que eso es un trabajo que, o sea, yo he estudiado música, pero me encanta la música en la escena. Me parece que hay unas posibilidades en las que, bueno, la música sale un poco a veces de la partitura, de esta cosa también que a veces se dice más matemática, más específica, y realmente habla del mundo y habla de unas emociones más universales. Y nada, pues la verdad es que es muy bonito. Yo voy mucho a los ensayos, a la sala de ensayos, a respirar un poco lo que ocurre, porque siempre tienes que, antes de empezar los ensayos, tienes que, bueno, un poco explorar por dónde pueden ir los tiros, por dónde pueden ir pero luego, claro, cuando vas a los ensayos todo puede cambiar, porque no es como una película que se queda cerrada y entonces tú ya luego le pones la música. En verdad, de repente, pues si tú pones una música X, la escena incluso la puedes transformar y llevarla hacia otro sitio. Entonces, eso es lo que me gusta del teatro, que es una cosa totalmente viva. También es muy estresante en el sentido de que, claro, si de repente se ha hecho una escena y quieren avanzar, tienes que ir a su ritmo, ¿no? No son dos cosas separadas en las que dices, bueno, yo me voy un mes, lo hago y ya te lo pasaré, o después ya lo haré. No, tenemos que ir un poco a la par. Y entonces eso es un poco intenso, pero al fin y al cabo es muy bonito. Y que es algo que luego cada función es distinta, y eso el hecho de que esté vivo le da un valor maravilloso, porque cada función, el ir al teatro, el ir a sentarte a ese momento, no es lo mismo que te lo pongas en tu casa, por ejemplo, una serie, que te da igual que sea a las 10 de la noche que a las 4 de la tarde. Como que al ir ahí a un sitio siempre va a ser distinto, y al fin y al cabo se le da mucho valor. Hay algo que has mencionado que sí me llama la atención, ¿no? Se ha subrayado mucho la importancia en una película o en una serie de la banda sonora, ¿no? No sería lo mismo una película sin esas grandes bandas sonoras que han acompañado a nuestra vida y que están en el imaginario colectivo de todos, pero no sé si se ha hecho también suficiente hincapié en la importancia de la música en las artes escénicas, si se le ha dado la misma importancia y relevancia. Es verdad que sí, que incluso en los oídos de todo el mundo siempre hay como bandas sonoras, ¿no? Pues hablando de los tópicos, ¿no? Star Wars, pero ahora más actualmente Juego de Tronos. La verdad que es una cosa que al fin y al cabo se queda en nuestro ADN y nos configura un poco emocionalmente la música que vemos en estas series. Yo creo que el lenguaje con el teatro no es tan distinto y realmente funciona de una manera muy similar. De hecho, nosotros cogemos muchas ideas de lo que vemos en las series, digo, los músicos a la hora de hacer música en escena. Lo que sí que varía, que es lo más bonito, es cuando no solamente se utiliza música grabada en escena, sino cuando es música en directo. Eso sí que aporta una dimensión mucho mayor, y en eso yo creo que sí que se podría explotar más, y que cuando la gente vaya a un espectáculo disfrute de una manera muchísimo más que una simple banda sonora, sino que esté hecha en directo, al tempo de los actores, que todo se vaya influyendo. Eso le da una dimensión total, sí. Tú estás a punto de cumplir los 30 años, ¿eso significa que vas a tener que abandonar la joven o cómo va esto? Pues no lo sé, la verdad que en ese aspecto no depende de mí. No, porque yo también soy de la parte... Mi caso es un poco extraño, porque es verdad que los intérpretes sí que los que se suben al escenario, la mayoría tienen en torno a un máximo de 30 años. Pero si te fijas en lo que es el equipo artístico, que los diseñadores que se le dicen, ¿no? Diseñador de luz, diseñador de compositor y tal, o compositora, pues son de varias edades. Está, por ejemplo, Juanjo Llorens, que tiene más de 30 años, Silvia de Marta, que rondan 40, 50 años. Entonces, en mi caso, yo creo que podré seguir, pero bueno, la vida, a ver por dónde nos lleva. De todas maneras, yo lo que creo que es muy interesante es que siempre está ocurriendo una cosa, que todos estos diseñadores que son maestros de las artes escénicas,
pues siempre os suelen llevar algunos ayudantes, y esos ayudantes, la verdad, yo he sido ayudante durante y sigo siendo, hablando por ejemplo de Elvira Ruiz Zurita con Videoescena, es gente que está ahí pues cogiendo el relevo, y eso es lo más importante, que haya un relevo a los que llevan un poco pues ahora mismo la voz cantante y los que se dedican a ello. Así que espero que sí, incluso que venga el relevo detrás de mí, por supuesto. Cuando yo cumpla 30, si me tengo que ir, que venga alguien. Eso es lo más importante. Pues Alberto Granados, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo también. Muchas gracias. Un abrazo. Cadena SER. La radio.